Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. El objeto 2 de nuestro seminario Análisis de Entorno tiene que ver con las variables económicas del entorno empresarial. O sea, ¿qué es el entorno de la empresa desde la perspectiva económica? Aquí básicamente estamos hablando de tres dimensiones interrelacionadas. La primera dimensión es que la empresa se encuentra rodeada de otras empresas del mismo sector o de otras empresas vinculadas a la misma cadena de valor. Pensemos en una empresa que ofrece servicios de transporte aéreo. Esa empresa se encuentra rodeada de otras aerolíneas que hacen parte de esa industria, pero también se encuentra rodeada de otras empresas que ofrecen servicios de venta de etiquetes, de paquetes turísticos, de empresas que de pronto tienen que ver con los servicios de mantenimiento, reparación de aviones o de abastecimiento de recursos, combustibles y alimentación, digamos, para los servicios aéreos que ofrece una aerolínea. Ese sería la industria o el sector en la cual se halla inmersa mi empresa. No todas las industrias o sectores son iguales, por eso la importancia de conocer la industria como tal. El segundo elemento de entorno es el entorno macroeconómico. La macroeconomía es el estudio de los agregados económicos, es ver la economía en toda una dimensión general, pensar en toda la ocupación, en toda la producción, en todo el consumo, en todos los ingresos de una región o de un país determinado. En macroeconomía podemos hablar de inflación, de desempleo, de crecimiento económico, del déficit fiscal, de las tasas de interés. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa es que la evolución de las variables macroeconómicas inciden sobre la empresa. Si las tasas de interés suben, inciden sobre la empresa. Si el Estado aumenta su déficit, aumenta su gasto, esto incide sobre la empresa. Y aquí es muy interesante este segundo dato que di, porque entonces estaríamos hablando de un comportamiento del mercado cuando la inflación sube o baja, y la otra de un comportamiento racional concebido cuando el Estado decide intervenir sobre el mercado. ¿Por qué y cuándo el Estado podría querer tomar una medida que afecte al empleo, a la inflación o al crecimiento? ¿Cuáles son los motores para que el Estado decida aplicar una política fiscal o una política monetaria? Es algo que los empresarios debemos comprender de tal manera que podamos prever y adelantarnos a los cambios del entorno macroeconómico. La tercera dimensión del entorno económico es el entorno de la economía internacional, muy conectado a la macroeconomía en general porque estamos hablando de economías muy abiertas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la economía colombiana de antes de los 90, o si pensamos en la economía venezolana de esta segunda década del siglo XXI, pues nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de economías cerradas, donde lo que pasaba afuera o lo que pasa afuera incide en menor medida sobre la dinámica doméstica. Sin embargo, las economías de mercado siempre han estado conectadas en mayor o menor medida, pero especialmente desde hace un cuarto de siglo, las economías son bastante entrelazadas, con muchas exportaciones, muchas importaciones, mucha inversión extranjera, endeudamiento internacional y otro tipo de negocios que han venido creciendo en el contexto internacional. Entonces, las empresas difícilmente podemos pensar que nuestro entorno económico es nuestro barrio, es nuestra ciudad o es nuestro país. No, el entorno económico también involucra esas relaciones con el exterior. Es posible que yo tenga un cultivo de papas en el oriente antioqueño y que ese cultivo de papas produzca unos bienes, unas papas, unos tubérculos que los vendo en la ciudad de Medellín a unas cuantas horas de mi cultivo. Eso no quiere decir que a mí no me afecte lo que esté pasando en el exterior. Si el precio del dólar sube o baja, es muy probable que yo tenga más o menos competidores en el exterior que van a tratar o van a poder vender sus papas en el mercado aquí donde yo me encuentro, sin que yo me haya movido de la región. O sea que a mí esto me puede afectar. Igualmente puede suceder que yo tal vez necesite insumos importados, algún tipo de abonos, etcétera, y obviamente las variables como la tasa de cambio o un tratado de libre comercio pueden hacer que mi acceso a estos insumos pueda ser más fácil o más difícil. Por eso tengo que mirar el entorno internacional. Entonces, en este objeto vamos a ocuparnos del entorno económico en una dimensión sectorial o de industria, macroeconómica o nacional, digámoslo así, y en una dinámica internacional. Esas serán las tres dimensiones de un entorno como el entorno económico de las empresas.
Institución Universitaria Ceipa. Educación diferente.